Buenas noches, soy Lili Telles, bienvenidos a Cámara Libre. En este año 2013, la reforma más importante que se aprobó en el Congreso de la Unión es la energética. En este programa le voy a contar por qué era urgente para México y cuál es la situación y el contexto en el que fue aprobada esta reforma. Lo más apremiante es que en México la producción de petróleo va a la baja. En el año 2004 se llegó a una producción máxima de 3.4 millones de barriles diarios y para el 2012 la producción cayó a 2.5. Es una caída de 1 millón de barriles diarios tan solo en los últimos 8 años. ¿Por qué? Porque los yacimientos en México se están agotando. Ya les hemos sacado mucho petróleo y se está acabando. Cantarell es un enorme yacimiento petrolero ubicado en la sonda de Campeche, uno de los más grandes del mundo. México ha dependido de ese superyacimiento durante los últimos 34 años. Sin embargo, también se está agotando y ahora produce una 10ª parte de la capacidad que tuvo en sus buenos tiempos. Pemex ha sido eficiente en la producción de lo que se conoce como petróleo fácil, petróleo barato o petróleo convencional. Es el que está en los pozos en aguas poco profundas y para extraerlo se usa un tubo vertical. Estos son los pozos de los que depende nuestro país actualmente. Ya pasaron su pico más alto de producción y están declinando. El hecho de que el petróleo se esté acabando es un asunto muy serio para los mexicanos. De la venta del petróleo obtenemos los recursos para sostener el presupuesto de la nación entre un 35 y 40%. Esto significa que una gran parte del dinero que necesitamos para cubrir las necesidades del país proviene de la venta de nuestro petróleo en el extranjero. Las estimaciones de los expertos apuntan a que en México hay más petróleo, pero no es petróleo fácil ni barato de extraer y primero hay que encontrarlo. Existen 3 tipos de yacimientos con altas probabilidades de albergar combustibles: en aguas profundas en el Golfo de México, en tierra en el noreste del país y en el Golfo de Chicontepec en Veracruz. A las grandes actividades de exploración y producción que desarrolla Pemex hay que agregar otras 2 que son como 2 mundos aparte y que también están en problemas: la refinación y la transportación de los combustibles. Cada vez que cargamos un tanque de gasolina, la mitad de ese tanque de gasolina es importada. Esos particulares que mueven los combustibles en pipas tienen prohibido hacer lo mismo a través de ductos. Lo absurdo es que sale más caro y es más inseguro el transporte en pipas que en ductos. El punto es que Pemex no puede hacer ductos y no puede contratar a particulares, ni una ni otra. Así, sin sentido, estamos obligados a pagar un precio 13 veces más alto y en un transporte más inseguro. Veamos ahora la situación del gas. Cada vez producimos menos gas e importamos más. Hasta el 33% del gas que consumimos es importado. El precio del gas ha caído tanto que Pemex decidió extraer menos gas porque no conviene, no es negocio. ¿Y por qué ha bajado tanto el precio del gas? Porque ahora Estados Unidos produce mucho gas. Allá desarrollaron una tecnología a través de la cual extraen gas de unas piedras llamadas lutitas. Hay más gas, el precio bajó y a México le conviene comprarlo a Estados Unidos. El transporte del gas también ha resultado un serio problema. Hace falta inversión en la infraestructura. Los gasoductos no son suficientes. Tan solo de enero a junio de este año se generaron 13 alertas críticas. Los ductos no pudieron llevar el gas suficiente para la demanda. El riesgo de la baja producción del gas es doble. Por una parte está el desabasto y por otra, si hay menos gas, suben las tarifas eléctricas. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver el gas y la electricidad? La energía eléctrica se genera en plantas termoeléctricas que utilizan combustibles para funcionar. Esos combustibles pueden ser gas, diésel o combustóleo. El más barato es el gas. Si la central termoeléctrica trabaja con gas, la electricidad nos cuesta menos. Además, la falta de inversión en Pemex provocó que se quedara atrás.
rezagado ante los cambios y la evolución del sector energético en el mundo. Pemex ya no se adapta al ritmo más acelerado de las grandes petroleras de otros países. La razón principal es que se exige tanto a Pemex que resulta imposible darle los recursos suficientes para su desarrollo. Pemex es la única petrolera en el mundo que tiene que hacerlo todo sola. Tiene que explorar pozos, extraer el petróleo y el gas, hacer refinación y petroquímica, transportar, almacenar y distribuir combustibles. La razón por la que las compañías petroleras se unen con otras para trabajar es muy sencilla. Los costos de operación son demasiado altos. La búsqueda de petróleo ahora tiene que hacerse en aguas profundas, ultraprofundas y en campos de lutitas. Se le llama petróleo caro y difícil precisamente porque la tecnología para localizarlo y extraerlo es muy costosa. No hay empresa que pueda soportar sola las enormes cantidades para invertir en el petróleo del futuro. Cada pozo exploratorio en aguas profundas cuesta entre 150 y 200 millones de dólares. Si el pozo está seco, es pérdida total. Pero se tienen que hacer alrededor de 10 pozos para definir si un área tiene petróleo, gas o nada. Serían de 1.500 a 2.000 millones de dólares. El riesgo es muy alto, considerando que las posibilidades de encontrar algo oscilan entre el 20 y el 50%. En América Latina existen 2 países que ya modernizaron sus petroleras y han tenido éxito. Hicieron reformas energéticas y ahora son productores importantes. Sus ciudadanos ya se benefician del incremento en la venta de combustibles. Brasil y Colombia han estado produciendo cada vez más petróleo y gas en los últimos años. En tanto, en México, en el mismo periodo, sucede exactamente lo contrario. Cada vez producimos menos petróleo y gas. Apenas hace 16 años, Brasil era un productor muy poco relevante de petróleo, pero hizo una reforma energética de fondo y desde entonces ha triplicado su producción. Ahora, Petrobras, la empresa petrolera de Brasil, es un ejemplo en el mundo. El caso de Colombia es diferente. Ahí su compañía petrolera, Ecopetrol, se abrió mucho a la inversión de los particulares. Parte del capital de Ecopetrol se colocó en el mercado de capitales, accesible a la población para ser dueños tangibles de una parte de la empresa. Al mismo tiempo, Colombia abrió sectores para que Ecopetrol solo, Ecopetrol con otras empresas u otras empresas solas llegaran a explotar esas áreas. Más aún, con la reforma energética, Colombia pasó de ser un importador de gas de Venezuela a un exportador de gas. Y a nivel mundial, tal vez Noruega es el país que mejor ha aprovechado la explotación de sus recursos energéticos. En la constitución de ese país está establecido que todo lo que hay en el subsuelo, en la tierra o en el mar es propiedad de la nación. Ellos tienen su propia empresa petrolera, Statoil, pero permiten que otras empresas trabajen en su país. Noruega descubrió que tenía enormes yacimientos de petróleo apenas hace 40 años y ahora es una potencia petrolera. Son conscientes de que deben hacer atractiva la inversión para empresas privadas que se arriesgarán si existe la posibilidad de ganar dinero. Claro, Noruega se queda con gran parte de las ganancias y esos recursos los coloca en un fondo soberano para asegurar a las futuras generaciones. Actualmente hay una revolución en el mundo de los energéticos. En Estados Unidos inventaron una tecnología para extraer petróleo y gas de unas piedras llamadas lutitas. Tal como lo escuchó, ahora se saca petróleo y gas literalmente de las rocas. Gracias a esto, los Estados Unidos producen más petróleo y gas y cada vez compran menos petróleo mexicano. Estos son datos de la Secretaría de Energía. La raya roja muestra cómo Estados Unidos ha incrementado su producción petrolera y la raya azul indica el declive en la producción mexicana en los últimos años. Es un cambio de jugada. El petróleo y el gas de lutitas, más conocidos por su nombre en inglés, shale oil y shale gas, está dando una nueva fuerza a los Estados Unidos para abastecer de combustible a su propio mercado interno. La tecnología para extraer petróleo y gas de lutitas es muy novedosa. Se está aplicando desde hace aproximadamente 5 años en los Estados Unidos. En estos casos, las excavaciones son primero verticales, pero ya a grandes profundidades se hacen horizontales también. A las rocas les disparan agua combinada con sustancias químicas a grandes presiones para fragmentarlas y de ahí extraen los hidrocarburos,
petróleo, gas o ambos. En los Estados Unidos hay muchos yacimientos de petróleo y gas de lutitas y en nuestro país también. México es una de las naciones que tiene una enorme riqueza energética en el subsuelo, escondida en las lutitas. La diferencia entre México y Estados Unidos es que aquí no se están explotando los yacimientos de lutitas. La tecnología es muy cara, fuera del alcance del presupuesto. Lo cierto es que si México quiere aprovechar estos yacimientos de lutitas, no lo puede hacer solo, tendría que atraer inversionistas. La reforma propone que pueda entrar capital privado para la extracción de petróleo y de gas. En la actualidad solo Pemex extrae el petróleo. Con la reforma, el gobierno establecerá contratos para sacar el petróleo en 3 modalidades: con Pemex solo, con Pemex asociado con particulares o con los particulares solos. En términos de ganancia económica, para México hoy es poca porque se produce poco. Con la reforma habrá más producción, habrá más ganancia. Los contratos de utilidad compartida funcionarían de la siguiente forma. El gobierno de la República establece ese contrato con una empresa privada para extraer petróleo. Esa empresa se asocia con otras y con su dinero corren el riesgo de la exploración. El petróleo que encontraron lo entregarán al gobierno de México. El gobierno de México lo venderá en el mundo. Después le pagará a la empresa privada según los porcentajes establecidos y se le cobrará el impuesto sobre la renta. Eso es paso a paso el contrato de utilidad compartida. ¿Qué ganamos los mexicanos? La regalía, la utilidad de la venta del petróleo y el impuesto que se le cobre a la empresa. Mientras más empresas trabajen con estos contratos de utilidad compartida en México, habrá más producción de petróleo y más ingresos para el país. Y en materia de refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento, será el gobierno de la República quien dé los permisos de operación también a Pemex por sí solo, a Pemex asociado con particulares o a particulares solos. ¿Y exactamente cómo se sentiría la reforma energética en la vida diaria? Se sentiría en el bolsillo, en un mejor nivel de vida. Es una reacción en cadena. Si hay más producción de gas, las termoeléctricas lo utilizarán para generar electricidad más barata. Y si la luz cuesta menos, influye en todas las áreas de la economía, desde producir alimentos más baratos hasta hacer a México más competitivo y que haya más empleos. Asimismo, a mayor producción de petróleo, entrará más dinero a las arcas mexicanas para los programas de salud, de educación, de obras, etc. Esta es, a grandes rasgos, la situación de México. Son las razones por las que se aprobó la reforma energética. Soy Lili Telles, gracias. Hasta el próximo jueves. Ya hay reforma energética aprobada en lo general y en lo particular. Atrás han quedado apilar curules para hacer barricadas, encadenar las puertas con candados, ocupar y secuestrar los plenos del Congreso y de la Cámara de Senadores, al igual que un débil bloqueo de los 10,000 que prometió Andrés Manuel López Obrador, que desafortunadamente sufrió un infarto y que permitió igualmente que protagonismos como el de Martí Batres y del hijo del propio López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, se dieran. Bueno, es más, hasta René Bejarano, el señor de las ligas, aquel recuerda usted cómo se metía el dinero y hasta las ligas se llevó, quieren ser protagonistas de un cambio que va a ser muy difícil se dé, porque la reforma energética está en marcha y México la merece. Gracias.